fosas nasales, el rinoscopía, la laringoscopía. Si yo le pregunto qué método se puede valorar para vocales y me ponen la laringoscopía flexible, laringoscopía rígida. Yo lo que les voy a hacer en este paso es decirles también algunas cosas que se preguntan siempre, ¿verdad? Anatomía del oído, diferentes porciones, recuerden oído externo, pabellón auricular, un canal auditivo externo, epitelio escamoso, ¿sí? Hasta la membrana timpánica. Entonces la membrana timpánica va a separar lo que no es estéril de lo que sí es estéril. Entonces, la membrana timpánica es la estructura que separa el oído externo del medio. Y a partir del oído medio, entonces tenemos una transformación, un cambio del epitelio. Esto se transforma en un epitelio de tipo respiratorio. Cilíndricos, ciliados, células feliciformes. Los componentes recuerden que era la membrana, la cadena de huesos, la caja timpánica y también estaba acá la trompa de Eustaquio y la mastoides. Y esos eran los componentes del oído medio. Entonces todo el oído medio tenía epitelio de tipo respiratorio, estructura que separaba oído externo de oído medio, es la membrana timpánica, estructura que separaba el oído medio del oído interno, habíamos dicho que era la ventana oval. Escribí en el chat. Ventana oval, entonces la que separaba oído medio de oído. En el oído interno teníamos un cambio de vuelta de epitelio, ya no era un epitelio respiratorio, sino era un neuroepitelio, habíamos dicho que teníamos unas células ciliadas, ¿sí?, que se movilizaban conforme el sistema de líquidos dentro del oído interno se movía, ¿verdad? Entraba la onda sonora, pasaba así de oído externo a oído medio, y una vez que llega al oído interno ya era un movimiento de líquido lo que estimula y a esas pseudoneuronas, ¿verdad? Del órgano del cortico, la de la mácula, el nivel de lo que es laberinto posterior. Oído interno dijimos que tiene dos divisiones, laberinto anterior y laberinto posterior. Entonces, laberinto anterior, dijimos función auditiva, laberinto posterior, función vestibular. Partes del oído externo, ¿sí? El hélice, antehélice, a veces se pregunta, ¿verdad? Entonces se pide citar algún componente del oído externo. Trago, antitrago, habíamos hablado de la inervación, ¿verdad? En este caso, yo les había presentado con un poco de casos clínicos, ¿verdad?, la utilidad que tenía cada uno de estos nervios. Pero en realidad, por lo menos que sepan el nombre es lo que va a ser importante, ¿verdad? Entonces, rama del quinto par, el trigémino, rama del séptimo par, el décimo el vago y rama del plexo cervical. Entonces eso se puede preguntar 5, 7, 10, plexo cervical o directamente con estos nombres, trigémino, facial, vago, plexo cervical. Entonces recordar esta inervación que tenía el oído externo. Así que podíamos ver a la otoscopía, lo que podemos ver entonces es la parte profunda del canal auditivo. Podemos ver a la membrana timpánica, ¿sí? Y se pregunta qué pueden constatar a la otoscopía. Entonces me puedo poner eso, región profunda del canal, membrana timpánica en sí, o dentro de lo que es la propia membrana timpánica me pueden poner esto, que era el cono luminoso, ¿sí? O bien, si no quieren poner el cono luminoso, lo ponen acá también. Esto se llama anillo. Hemos dicho que lo que sujeta la membrana al canal se llama anillo fibroso. ¿Sí? También, si me quieren poner un hueso, puedo poner el martillo porque el martillo se ve aquí. ¿Recuerdan, Héctor? La membrana timpánica era translúcida.
se dividía en cuadrantes, donde estaba el cono luminoso, abajo, adelante, o sea, a nivel anterior e inferior. Habíamos hablado también de lo que era la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio entonces formaba parte de lo que era el oído medio. Dijimos que tenía dos funciones, una función de ventilación y la otra función, la función de drenaje. ¿Por qué? Porque dijimos que el oído medio tiene un epitelio de tipo respiratorio, la trompa tiene realmente un epitelio también de tipo respiratorio. Entonces hay producción mucosa constante, ¿sí? Esas células galiciformes producen una mucosidad y eso tiene que ser constantemente drenado hacia la nasofaringe. ¿Sí? Pregunta de la trompa de Eustaquio se hace de muchas maneras, ¿verdad? Por ejemplo, pregunta súper fácil, la trompa de Eustaquio comunica y les dejo que complete, ¿verdad? Entonces lo que comunica es el oído medio con nasofaringe, ¿sí? O si quieren ponerme, comunica la caja timpánica con la nasofaringe. Por otra parte, el epitelio de la trompa es de tipo respiratorio. La función, si se pide función de la trompa de Eustaquio, entonces función de ventilación, función de drenaje. Patología de la trompa de Eustaquio también habíamos visto. ¿Recuerdan ustedes? Habíamos hablado de dos casos, ¿verdad? Uno era un bloqueo parcial de la trompa de Eustaquio. ¿Y se acuerdan la patología? Y te pregunto. Bueno, entonces la patología de la trompa de Eustaquio podía generar un bloqueo parcial o un bloqueo total de la trompa de Eustaquio. Bloqueo parcial, entonces generaba una disfunción de la trompa de Eustaquio. Entonces habíamos dicho que lo que se alteraba era esa función de ventilación, ¿sí? Alteración de la ventilación. Y un bloqueo total, una masa aquí, entonces da un bloqueo total, bloqueo completo, bloqueo permanente, y eso da una otitis media serosa, una acumulación de líquido acá, ¿verdad? Eran las dos complicaciones y se pregunta si está alguna enfermedad asociada al trastorno de la trompa de Eustaquio. Entonces esas dos eran los ejemplos, ¿verdad? De la trompa de Eustaquio dijimos que comunica la caja timpánica con la nasofaringe. Entonces, a nivel de lo que es la nasofaringe, ahí hemos dicho que ahí está el orificio de salida de la trompa de Eustaquio. Lo que le rodea se llama así, ¿verdad? El rodete tubario. Esa es la estructura que nosotros podemos ver cuando hacemos endoscopía nasal. Miramos y encontramos entonces el rodete tubario. Pregunta también, ¿verdad? ¿Qué hay en la nasofaringe? Entonces, ¿qué hay en la nasofaringe? Y está el orificio de la trompa, está el rodete tubario, está la adenoides, y está la pared nasofaringea, está la coana. También otra pregunta que llegó a salir en algún examen, ¿verdad? Que podemos encontrar en el nasofaringea. Músculos de la trompa eran dos. Recuerden que la trompa de Eustaquio se abría en dos casos, en dos situaciones, en el momento de las elevaciones de la boca, del paladar. Entonces hay dos músculos, músculo elevador y el otro sobre del paladar. Bueno,
justamente hablando de esas patologías, habíamos dicho que la otitis media serosa era un acúmulo de secreción en el oído medio. ¿Por qué se da la otitis media serosa? Por un bloqueo total de la trompa Eustaquio. Entonces, clínicamente el paciente acudía por hipoacusia, y este era un caso de hipoacusia sin dolor. ¿Por qué dijimos que la otitis media serosa no hay dolor? Porque era un trasudado, era un líquido producto ahí del oído medio, ¿verdad? En la caja, no es un bloqueo. Se conectó y se desconectó de vuelta.